Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos pendientes del mercado, con Bitcoin corrigiendo después de tocar 4 máximos históricos en la última semana, una caída de la web de la SEC que ha precedido a caídas para Bitcoin, llegando a tocar incluso los $65.000, remontando en las últimas horas. Muchos analistas, muchos expertos hablan de que ha tenido impacto una caída en la entrada de los ETFs de Bitcoin en torno al 80%, que ha tenido esta incidencia que les comentamos en el precio. Enseguida repasamos cómo está Bitcoin, pero también les traemos noticias positivas. Ojo a lo que dice JP Morgan. Bitcoin está superando al oro en la preferencia de los inversores por las carteras, algo que se está evidenciando, desde luego, en las últimas semanas. Siempre ha habido esta eterna comparativa entre Bitcoin y el oro, si Bitcoin es un valor refugio, si lo va a ser en algún momento, si es el oro digital, el oro 2.0. Bueno, de momento, JP Morgan está haciendo esta advertencia. Pendientes también de Bukele, de El Salvador, ha movido gran parte de sus Bitcoins a una billetera fría. Enseguida les contamos en qué consiste esto y también las ganancias que está teniendo El Salvador. Hablábamos en los últimos días de hasta 70 millones ya de ganancias pendientes. También, por supuesto, de las compras de MicroStrategy con Michael Saylor, con su empresa que no para de acumular más Bitcoin. Enseguida ahondamos en todas estas cuestiones, pero antes repasamos ya el mercado, echamos ya un vistazo al top 10. Llega el momento de echar un vistazo al mercado cripto. Les contábamos, estamos viendo correcciones después de tocar 4 máximos históricos, una semana que ha sido histórica para el mercado cripto. Bitcoin ha llegado a los $73.780, pero ahora toca corregir, en concreto en las últimas 24 horas un 4,83%, ahora mismo rozando los $68.000. Ahí ven ustedes la vela importante, caídas que estamos viendo el día de hoy hasta la zona de los 67.935. En segundo lugar tenemos Ethereum, está cayendo incluso más en las últimas 24 horas, algo más del 5%, en concreto cede un 5,03% en las últimas 24 horas hasta los $3.682. En el caso de Ethereum ha sobrepasado los $4.000 esta semana, también corrigiendo más o menos a la par que Bitcoin, como suele suceder cuando Bitcoin cae, también suele arrastrar al resto de criptomonedas. También está arrastrando, pero bastante menos, a BNB en cuarto lugar, también en negativo, también cayendo, pero en su caso un 1,87% en las últimas 24 horas, siguen niveles importantes, siguen los $591, cerca de los 600 que ha llegado a tocar esta semana, siendo sin duda una de las monedas más fuertes en lo que llevamos de año. En quinto lugar tenemos a Solana, en positivo, es de las pocas que se salva dentro del top 10, como ven en las últimas 24 horas, se ve un 2,06% hasta los $180. Solana fue una de las monedas más fuertes el año pasado y también sigue refrendando estas subidas en lo que llevamos de 2024. En sexto lugar vemos a XRP, es de las que más cae dentro del top 10, cediendo en torno al 7%, pendientes de la posible aprobación en algún momento al menos de los ETFs de XRP. Viene cayendo prácticamente un 6,90% hasta los 62 centavos. En séptimo lugar Cardano, tampoco se salva, también en negativo, también con caídas en las últimas 24 horas, como ven, del 5,46% en su caso hasta los 71 centavos. Miramos en octavo lugar a Avalanche, es también de las pocas que se están salvando, como ven dentro del top 10, solo Solana y Avalanche se salvan de la quema en el día de hoy. Avalanche subiendo también un 2,51% hasta los $55,33. Avalanche de las monedas más fuertes, sin duda, en las últimas semanas, arrastradas también, en este caso por el crecimiento de Bitcoin, sobre todo por el impulso que están dando al mercado los ETFs. Cerramos el top 10 mirando a Dogecoin. Llevamos semanas hablando de subidas en las meme coins, semanas también advirtiendo, ojo, que esto en algún momento va a parar, en algún momento va a caer. Ahí ven ustedes lo que está sucediendo con Dogecoin, es la que más cae dentro del top 10 en las últimas 24 horas, cede un 9,32% hasta el entorno de los 12 centavos. Las meme coins, en este caso Dogecoin, una de las más importantes, corrigiendo. Ayer subía porque Elon Musk decía que en algún momento Tesla podía aceptar pagos con Dogecoin, pero vemos que este FOMO se está disipando en las últimas horas, perdiendo en torno al 10% la meme coin por excelencia. La meme coin, además, la moneda favorita por parte de Elon Musk. Así está el mercado en estos momentos, pero ojo porque hay muchas noticias, mucha actualidad que repasamos ya con las Crypto News.
Empezamos mirando a Bitcoin, que está cerrando la semana con una nota bastante bajista después de sufrir una caída masiva en las primeras horas de este viernes. Una caída que, como les contábamos, ha empujado el precio incluso por debajo de los $66.000, arrastrando al resto del mercado en este proceso. La razón de esta caída podría remontarse a lo que inició la carrera alcista en primer lugar, es decir, a los famosos ETFs al contado de Bitcoin. Después de una larga fortaleza de lo que parecían ser solo entradas a los ETFs de Bitcoin al contado, las instituciones parecen estar reduciendo sus compras durante esta semana. La plataforma de agregación de datos Spot On Chain ha revelado que los flujos netos hacia estos ETFs cayeron drásticamente en los últimos días. Esta tendencia continuó el jueves 14 de marzo, cuando las entradas netas a los ETFs al contado registraron otra caída masiva, esta vez, según esta empresa, del 80,6% con respecto al día anterior, que ya había experimentado una caída en su caso del 38%. Como resultado, los ETFs experimentaron su peor día de negociación en más de una semana. Llevamos días hablando de récords de entradas en los ETFs, de máximos históricos. Era lógico que en algún momento hubiese una corrección, una salida de este tipo. Sin embargo, no todos son malas noticias, ni mucho menos. Les contamos ahora el informe de los analistas de JP Morgan. Han observado que tras realizar ajustes en las fluctuaciones de los precios, la porción de Bitcoin mantenida en las carteras de inversión ha superado a la del oro. Señalaron que la principal moneda digital posee una porción 3,7 veces superior en comparación con los lingotes de metales preciosos. Estos analistas señalaron que desde la introducción de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin se ha invertido un total de $9.000 millones en estos fondos. Esta cifra tiene en cuenta las retiradas de capital, por ejemplo, de los productos de Grayscale. Indica que la capacidad de mercado de los ETFs de Bitcoin podría alcanzar los $62.000 millones, tomando el mercado del oro como un punto de referencia para esta comparación. El mes de febrero ha sido especialmente positivo para el mercado de divisas digitales, ya que el valor global del mercado aumentó casi un 40% con respecto al mes anterior, hasta un total de $2,2 billones. Este importante crecimiento se ha visto impulsado sobre todo por el aumento de Bitcoin del 45% y, ojo, como les venimos diciendo, Ethereum, a la chita cayendo, ha subido un 47% en su precio. Pendientes de estas subidas, pendientes como siempre del impacto que están teniendo los ETFs, miramos ahora el sitio web oficial del gobierno de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que ha quedado fuera de línea este jueves por la noche. Los informes de interrupción llegaron a X a eso de las 10:24 hora de Nueva York. El sitio permaneció fuera de línea horas después. Antes de la interrupción, Bitcoin cotizaba en torno a los 71.200. Mientras tanto, mientras el sitio web estuvo fuera de línea, Bitcoin cayó por debajo de los $66.800. Esta caída del 6,5% que acabó con más de $80.000 millones de mercado, de capitalización de mercado en apenas 2 horas, para ser claros, aunque la caída de los precios se correlacionó curiosamente con el sitio web de la SEC, con la caída del sitio web de la SEC. Las causas exactas son indeterminadas, no tienen por qué tener algo que ver con la SEC, más allá de que haya sido sin duda uno de los protagonistas de los últimos meses y también, desde luego con la aprobación de los ETFs. Terminamos mirando a otro de los protagonistas del mercado. Miramos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ha anunciado este jueves la transferencia de más de $406 millones en Bitcoin a una cold wallet en el país, la cual será resguardada en una bóveda física en esta nación centroamericana. En sus redes sociales, en X, anunciaba ayer mismo por la noche que han decidido transferir una gran parte de su Bitcoin a una billetera fría y almacenarla en una bóveda física dentro de su territorio nacional. Es lo que anunciaba el propio Bukele, que además ha sido la primera vez que ha considerado, en este caso, a Bitcoin una moneda de curso legal. El Salvador, como saben, en 2021, de momento es el único país en tener en esta consideración a Bitcoin, la consideración de moneda de curso legal. Según expertos, una billetera fría no está conectada a Internet, lo cual le resguarda de posibles amenazas cibernéticas. Pendientes de El Salvador, pendientes de las correcciones que estamos viendo en el mercado, de las entradas en los ETFs y de este informe curioso, cuanto menos, de JP Morgan, que habla de que muchos inversores están prefiriendo a Bitcoin antes que ahora. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida volvemos con el análisis con los expertos en Negocios Televisión. El endeudamiento a nivel global es uno de los principales problemas a tener en cuenta en este año 2024. Así nos lo comentaba Steve Ellis, máximo responsable de renta fija global de Fidelity International, en nuestro evento de perspectivas para este año 2024. The era of going back to zero interest rates is over, but my concern is that there's a huge amount of debt outstanding in the global economy. If inflation's in the system, only way in which you can refinance
is to keep interest rates very low and keep real yields very low. The good thing about fixed income right now, I think, is that you're kind of getting potential equity-like returns with, hopefully, lower volatility, bond volatility. Pese a las incertidumbres que se nos plantean en el mercado de deuda, ¿qué oportunidades vemos para el inversor en renta fija? Just a case of being safe and just locking into those decent yields that we're getting right now. My philosophy right now is to keep it simple and keep it safe. So I would think the best opportunities lie in front-end duration, so meaning 2 to 5 year segment of the curve, right? So I would think you just want to play it safe, just keep it simple, keep it in investment grade credit and keep it in the sort of short end, 2 to 5 year area. En resumen, ante la volatilidad implícita que tendrán los mercados financieros por las incertidumbres macroeconómicas, desde Fidelity apostamos en renta fija por el grado de inversión europeo a corto plazo. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del análisis de la actualidad. Les contábamos antes de la pausa las noticias más importantes de las últimas horas, pero vamos a hacer ahora el repaso de las noticias más importantes de la semana de la mano de los amigos de Cointelegraph. Bueno, pues Ethereum, sin duda, uno de los protagonistas de la semana, también El Salvador, precisamente algunos de los temas que vamos a tocar durante los próximos minutos de la mano de Miguel Ángel González, fundador de Bitcoin al Día, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Sergio. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, Miguel, un placer volver a tenerte por aquí en una semana histórica, sin duda, para el mercado cripto. 4 máximos históricos en apenas 6 días y ahora han llegado las correcciones. Quiero que nos cuentes un poquito cómo has visto, cómo has vivido esta semana y también estas correcciones que estamos teniendo en las últimas horas. Hablan de que ha habido una caída en las entradas de ETFs al contado, de los ETFs de Bitcoin, hasta cierto punto lógico, pero quiero que nos cuentes un poquito qué está sucediendo y también qué ha sucedido en esta semana, como decía, que ha sido histórica, sin duda, para el sector. Pues todas estas semanas hemos tenido entradas importantes de dinero a través de los ETFs de Bitcoin. El precio ha estado marcando máximos históricos, como bien has dicho. Ha subido mucho más incluso de lo que teníamos esperado en un principio. Hemos alcanzado máximos históricos nuevos, como digo, muy por encima de los máximos anteriores, y ahora pues es normal que tenga una pequeña corrección en el corto plazo, como estamos viendo en el día de hoy y un poco en el día de ayer. Como bien has comentado, esa corrección ha coincidido con lo de la SEC, pero no creo que tenga nada que ver. El mercado ya estaba dando síntomas ayer a la mañana de estar con ganas de corregir. Y bueno, es lo normal. Nos habíamos ido muy por encima de niveles que eran resistencia importante y ahora pues el mercado se tiene que tomar una pausa. Si miramos un poquito el gráfico y hacemos un poco análisis de lo que ha ido ocurriendo, vamos a echar el gráfico un poquito hacia atrás. Bueno, salimos de la tendencia bajista en enero del año pasado, desde ahí empezó esta tendencia alcista en la que llevamos. Si recordáis, hacíamos un análisis aquí de onda de Elliott cuando estaba el precio en la zona de los 25.000 y decíamos que estaba terminando una onda 2. Entonces, bueno, ahora estamos en la onda 3. Supuestamente voy a dibujar las ondas para que la gente lo pueda ver.
Teníamos la onda 1 era desde los mínimos hasta este punto, esto era todo esto la onda 2 en una onda plana, y lo que estamos haciendo ahora es la onda 3. Todavía no hemos terminado esa onda 3, estamos en ello. Dentro de la onda 3 también estamos en la onda 3, es decir, aquí empieza la onda 3 y se subdivide también en 5 ondas, y también tenemos una onda, 2 ondas, y estamos en la onda 3 que todavía no ha terminado. A pesar de que estamos corrigiendo en el día de hoy, todavía esta onda 3 no ha terminado. Cuando acabemos esta corrección que tenemos en el corto plazo, todavía subirá algo más, no sé hasta qué punto, pero todavía subirá algo más. Luego vendrá una onda 4 que será un poco similar a esto que hemos tenido aquí en la zona de los 44.000, 48.000, y después todavía vendrá otra onda alcista más adicional, una onda 5, o sea que tenemos todavía recorrido para lo que queda de año. Tengo aquí varias líneas dibujadas que voy a explicarlas un poco. Esta une dos puntos máximos relativos muy importantes y aquí la hemos superado, con lo cual era una resistencia muy importante que estaba en torno a los máximos, y al superarla ahora se convierte en soporte y es justo donde ha caído la corrección del día de hoy. Esa línea puede hacer de soporte unos cuantos días, puede terminar por perderse en algún momento y caer hasta la línea inferior que nos une los dos últimos mínimos relativos y que nos hace la línea alcista de corto plazo. O sea que podríamos llegar a caer a esa línea verde, o simplemente podría estarse apoyando en esta línea roja que, como digo, se ha convertido en soporte al ser superada por los precios durante una temporada de aquí a final de mes, por ejemplo, que justo coincide con el cruce de esta línea alcista verde que tenemos dibujada aquí. Podría estar en esa línea roja soportándose y después rebotar y volver a marcar nuevos máximos. En principio el mercado se ve bien, incluso aunque haya disminuido el flujo de entrada de dinero en los fondos, como has comentado al principio, tampoco es tan determinante, porque al final los inversores que están entrando a través de los ETFs son inversores más de largo plazo, más institucionales, que no están especulando en el corto plazo, porque si estuviesen especulando en el corto plazo no iban a estar entrando en 68.000, en 69.000 y en 70.000, están entrando viendo el horizonte en el largo plazo, ¿no? Entonces, todo este dinero, flujo positivo que ha entrado en los ETFs, aunque ahora mismo se está frenando, es normal. Ha habido una avalancha inicial importante, más importante incluso de lo que cabía esperar, pero hay muchísimo más dinero todavía que está bloqueado sin poder entrar. El otro día, el propio BlackRock, para 2 de sus fondos, hacía una solicitud para poder incluir Bitcoin o los ETFs de Bitcoin en ese fondo, y también veíamos cómo un estado de Estados Unidos, que creo recordar que era Arkansas, intentaban aprobar una ley que permitiese a los fondos de pensiones comprar ETFs de Bitcoin. O sea que hay todavía muchos fondos que están bloqueados para poder comprar Bitcoin por las propias definiciones de ese fondo, por las propias normativas de los reguladores, etcétera. O sea que lo que hemos visto entrar son una pequeña parte de los fondos que estaban desbloqueados inmediatamente a la cotización de los ETFs. Pero hay muchos fondos que se irán desbloqueando en los próximos meses. Por ejemplo, lo de Arkansas, todavía había un plazo de 3 a 6 meses para que se aprobase la ley. Es decir, no se puede todavía meter en los fondos de pensiones de ese estado ETFs de Bitcoin, pero dentro de 3 a 6 meses se va a poder. Y eso así con muchos fondos, ¿no? Entonces, es un proceso muy largo lo de los ETFs, que todavía tiene mucho recorrido. Y como digo, como son inversores que en teoría son inversores de largo plazo, aunque haya ahora mismo en el corto plazo una disminución de entradas, como son inversores que sostienen los Bitcoin, que los holdean, eso drena oferta del mercado y eso hace que los precios se puedan sostener, incluso aunque en el corto plazo haya momentos en los que la demanda no sea demasiado alta. Por lo tanto, bueno, las correcciones son normales. Llevábamos una subida espectacular en las últimas semanas y ahora mismo pues hemos caído hacia una zona de soporte relativamente importante. Tenemos algún soporte un poco más abajo, como es esa línea verde, y todavía nos queda como un mes para el halving, así que todavía creo que el mercado se mantendrá fuerte y, como digo, pues seguramente en cuanto toquemos esta línea verde, que es la línea de soporte más importante que tiene ahora en el corto plazo, el precio rebotará y volverá a marcar un máximo por encima del anterior, continuando la formación de esta onda 3, como decíamos, que todavía le queda recorrido. Claro, es que Miguel, acabas de dar precisamente una de las claves, ¿no? Estamos a poco más de un mes para el halving y yo creo que muy pocos esperaban que viésemos una subida de este tipo precisamente
antes del halving, que suele ser como el principal catalizador. No sé si estás sorprendido por el impacto que están teniendo los ETFs, y no solo por el impacto, sino también por el interés, ¿no? Las entradas de capital que está viendo, que son brutales, ¿no? Hablamos ahora de que, bueno, que es cierto que en las últimas horas ha caído un 80%, pero es que ha estado rompiendo récords día tras día. Ha llegado a entrar, por ejemplo, el de BlackRock en el top 10 de ETFs, superando de alguna forma, compitiendo con los ETFs de oro. Claro, es que es una barbaridad, ¿no? También era hasta cierto punto lógico pues que hubiésemos correcciones, yo creo que hasta sano, ¿no? De hecho, cada vez que hemos visto máximos históricos, luego hemos visto una corrección de este tipo y ha vuelto a subir con más fuerza, o sea que es muy difícil predecir un poco qué va a suceder ahora, ¿no? Sí, es sano para el mercado estas correcciones, hacen un poquito de limpieza y un poquito de tomar un poco de aire, ¿no? Se estabiliza un poquito la oferta y la demanda, y es lo que se necesita para volver a tener impulso para continuar subiendo, porque no puedes subir indefinidamente sin ninguna pausa, ¿no? Entonces, está bien que haya estas correcciones. A lo que me preguntabas al principio, a mí sí me ha sorprendido toda esta subida, no porque no pensase que Bitcoin iba a subir, desde luego que pensaba que iba a subir con los ETFs, pero pensaba que iban a tardar más tiempo en desbloquearse los capitales como para provocar una subida hasta máximos, ¿no? Entonces, que marque un máximo antes del halving sí que me ha sorprendido. Si hubiera sido después, 3 meses después o así, no me hubiera sorprendido nada. O sea, yo tenía claro que íbamos a ir a por los máximos y que los ETFs iban a ser determinantes, pero ha sido más todavía de lo que yo esperaba el efecto de los ETFs. Es verdad que al principio se vendió la noticia, o sea, cuando empezaron a cotizar hubo la caída hasta los 38.600, pero luego inmediatamente después el mercado se reactivó muchísimo más rápido de lo que yo esperaba, y en ese sentido estamos en un ciclo que parece ser que va a ser más fuerte que los anteriores. Y como digo, esto se ha conseguido solamente seguramente con muy poco capital que está desbloqueado para entrar en los ETFs. Yo creo que hay muchísimo más capital que todavía está bloqueado. Hay muchísimos fondos de inversión que aún no pueden invertir en Bitcoin por normativa del propio fondo o porque tienen que pedir una solicitud formal a alguna entidad regulatoria. Hay muchísimo más fondos de esos que los que han entrado. Es decir, es posible que solamente hayamos visto la punta del iceberg, el 10% quizás o 15 o 20% del capital que realmente querría entrar en Bitcoin ha podido hacerlo, porque el otro 80, 85, 90% aún tiene que hacer solicitudes a las entidades regulatorias para poder acceder a los ETFs de Bitcoin en sus fondos o en sus fondos de pensiones o en lo que sea, ¿no? Y solo estamos hablando además de fondos de pensiones y fondos de inversión, pero es que todavía no hemos entrado en el juego de los países que empiecen a comprar Bitcoin, porque El Salvador es el único que ha comprado activamente Bitcoins, pero pueden entrar en ese juego también más países en el futuro, ¿no? O sea, no solo va a ser de fondos de inversión y fondos de pensiones que vayan a entrar a través de los ETFs, que todavía quedan muchos meses para que se desbloquee todo ese capital, sino todo lo que puede llegar a entrar también de algunos países que decidan hacer lo mismo que ha hecho El Salvador, ¿no? Así que un poco sorprendido por la velocidad, no por alcanzar estos precios, porque estaba convencido que los íbamos a alcanzar tarde o temprano, solo que ha sido más temprano que tarde, ¿no? Desde luego, y en cierto punto eso está justo, porque más de una vez hemos hablado pues de que quizás el precio no era del todo ecuánime, ¿no? Que igual estaba un poquito infravalorado Bitcoin, y se está viendo pues sobre todo a raíz de la aprobación precisamente de los ETFs. Claro, estamos hablando de noticias muy optimistas, muy bullish, ¿no? Como se suele decir. Hablabas tú de países que podrían en algún momento comprar Bitcoin. Ha habido rumores sobre Qatar, de momento no están confirmados, pero bueno, cuando suena tanto, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Se suele decir, y bueno, pues tiene pinta de que en algún momento se va a confirmar esta noticia. Pero más allá de esto, estábamos hablando, Miguel, de FOMO. Y claro, en las últimas horas hemos conocido un informe de JP Morgan que habla de que hay muchos inversores que ya prefieren a Bitcoin antes que al oro. Es eterna esta comparativa, pero que esto esté sucediendo, y como decía antes, que haya también ETFs de Bitcoin compitiendo o superando a los ETFs de oro, pues son algo prácticamente impensable, ¿no? Hace años, y da también una medida pues de la aprobación que empieza a tener Bitcoin, ¿no? Parece que está cambiando la imagen. Por ejemplo, el propio expresidente estadounidense, el propio Donald Trump, ha cambiado mucho su opinión. Ya decía pues que él por si acaso no va a vender lo suyo. Vemos un cambio de opinión bastante evidente, ¿no? Vemos que la aprobación de Bitcoin pues está prácticamente en máximos. Leía también en los últimos días, Miguel, que las búsquedas de Bitcoin están superando, por ejemplo, a Taylor Swift. Bueno, pues que se está disparando el FOMO, ¿no? Son señales evidentes. Sí, un poco FOMO sí que está viendo.
Es verdad que no se nota que haya mucha gente nueva. El FOMO está viniendo por gente seguramente que estuvo ya en los otros ciclos, que se habían quedado un poquito apartados del mercado con toda la fase bajista del 2022, porque eso desanima mucho y claro, se nota que mucha gente pues deja el mercado temporalmente, pero cuando vuelven a ver estos precios pues vuelven a activarse, ¿no? Lo interesante sería que entrase gente nueva también, no solo inversores institucionales, porque también para que se aprovechen de este mercado, también los inversores particulares nuevos, aunque se está viendo poco, como digo. Pero bueno, sí que se ha despertado bastante interés. Como decías, Qatar, se ha hablado de que podría ser un país que también entrase en Bitcoin. No sé si lo hará finalmente o no, pero todo eso van siendo noticias muy positivas que van haciendo que la gente que está dentro del mercado tenga confianza, los holders siguen holdeando, es decir, hemos llegado a máximos históricos y aún así hay un porcentaje muy amplio de bitcoins que no se mueven de la cartera, es decir, la gente que los tiene holdeados desde hace 1 año y medio, 2 años, a pesar de que hemos recuperado los máximos y que algunos podían decir, bueno, pues ya que hemos recuperado los máximos voy a vender por si vuelve a caer, pues no, la gente está holdeando y yo creo que casi todo el mundo que está dentro del mercado tiene claro que los precios actuales se van a superar dentro de 1 año, dentro de 1 año y medio, claramente. Entonces, bueno, holdean y eso provoca todavía mayores subidas, ¿no? Porque al final, si tienes un activo en el que el circulante de ese activo es muy pequeñito, a nada que la demanda apriete un poco, pues los precios suben rápido, como hemos visto en este corto plazo de tiempo, ¿no? Que ha habido desde que están los ETFs. El shock de oferta es lo que más está impactando en el precio, yo creo, en estos momentos. Además, hay una cosa muy positiva en este halving, que no lo hemos comentado, pero el hecho de que el precio esté tan alto hace que los mineros seguramente sigan siendo rentables después del halving, lo que no ocurría en otros halving. Ha habido otros halving en los que los mineros han pasado unos meses un poco de apuros porque estaban minando con algo de pérdidas, ¿no? En este caso, estando los precios tan altos, seguramente casi ningún minero tenga problemas y eso hace que no haya ventas de los mineros después del halving, porque no van a necesitar vender muchos Bitcoin para financiar sus operaciones, ¿no? Porque no van a estar en pérdidas. Entonces, eso hace que todavía haya menos oferta y eso hace que este halving pues, sea todavía mejor que los anteriores, como hemos dicho, y al final pues todo vaya bastante mejor. Desde luego que todo va bastante mejor, es evidente, ¿no? Cómo está cambiando la imagen, también la opinión de muchos acerca de Bitcoin, pero si te parece vamos a hablar de 2 de los old school, ¿no? Por calificarlos de alguna forma, 2 de los que están aquí pues prácticamente desde el principio. Hablamos de Michael Saylor, de sus compras de MicroStrategy, que no para de acumular Bitcoin. Eso sí, ha sido superado por BlackRock, para que nos hagamos una idea también de la fuerza, ¿no? Con la que ha entrado esta empresa en el mercado, y también de Bukele, que anunciaba en las últimas horas que iba a trasladar parte de sus Bitcoin a una cold wallet. Como decimos, son 2 de los que han estado siempre de alguna forma vinculados a Bitcoin, al mercado cripto, 2 de los que creían antes de todo este FOMO y que también están siendo protagonistas. No sé cómo ves estas 2 cuestiones, Miguel, tanto las compras de MicroStrategy, incluso endeudándose de alguna forma, ¿no? Vendiendo parte de la deuda de su empresa, y el propio Bukele, que además está sacando bastante pecho en las últimas semanas. Está, pues, desde luego, contento con su apuesta, que le está saliendo muy bien, a pesar de todas las críticas que tuvo que aguantar. Bien, empezando con Michael Saylor y enlazando un poquito con lo que decías antes del oro, que lo he dejado un poquito, se me había olvidado comentarlo. Michael Saylor precisamente es uno de los que defiende que Bitcoin es mucho mejor que el oro, porque tiene todas las ventajas que tiene el oro. En algunos casos, además, esas ventajas son superiores a las del oro y ninguno de los inconvenientes del oro. Entonces es normal, como decías antes, que JP Morgan esté diciendo que la gente está prefiriendo comprar ETFs de Bitcoin que ETFs de oro y estén dando más asignación a ETFs de Bitcoin que a ETFs de oro, porque al final, si tienes un activo que en tema de reserva de valor te está proporcionando las mismas condiciones o mejores que el oro, pues es mejor que tengas ese activo que no el oro, ¿no? El oro al final pues va a ir perdiendo seguramente un poco de valor relacionado con su aspecto de valor refugio, porque al final el oro vale por 2 cosas. Tiene una componente de su precio, es el valor refugio que representaba el oro hasta este momento, y otra componente de su precio es el valor de uso. Entonces, su valor de uso evidentemente no lo va a perder porque se usa para aplicaciones, ¿no? Se usa para semiconductores, se usa para cosas, ¿no? El oro es un material físico que se usa para algo. Entonces, ese valor de uso no lo va a perder,
pero del valor que se le da al oro por valor refugio va a perder mucho en favor de Bitcoin, porque la gente está viendo que Bitcoin hace eso, que hace el oro mejor. Entonces es normal que vaya en ese sentido. Entonces, respecto a Michael Saylor, que es un defensor de esta diferencia también entre el oro y Bitcoin, pues lo tiene claro. Michael Saylor sigue comprando Bitcoins, como bien has dicho, emite bonos convertibles en acciones para comprar Bitcoin, y la jugada le sale redonda porque al final es verdad que con esas acciones que emites nuevas para esos bonos que son convertibles, digamos que diluyes el precio de las acciones, pero en realidad como lo que estás comprando con ese dinero son Bitcoin que cada vez suben más, pues no llegas a diluir el precio porque la empresa vale más. O sea, estás pidiendo 500 millones prestados, compras 500 millones en Bitcoin, Bitcoin sigue subiendo, entonces esos 500 millones se convierten en 800, aunque emitas 500 millones en acciones nuevas, como la empresa vale 800 millones más, pues al final está haciendo una jugada redonda que, como le copien el resto de empresas, pues puede ser otro punto más en la entrada de dinero en Bitcoin, porque hemos estado hablando de fondos, de países, pero ¿y si las empresas que tienen liquidez empiezan a ver lo que está haciendo MicroStrategy y dicen, ¿para qué tenemos la liquidez nosotros en la cartera y estamos recomprando acciones nuestras que no nos aporta nada, cuando podíamos estar comprando Bitcoin y haciendo lo que está haciendo Michael Saylor, ¿no? Entonces esto también puede ser otro punto muy importante de entrada de dinero en el futuro. Entonces Michael Saylor sigue a lo suyo, la mentalidad la tiene clara, entiende perfectamente lo que es Bitcoin, creo que es clave. O sea, cuando estamos hablando de Bitcoin y de invertir en Bitcoin, es clave entender lo que es. Si entiendes realmente lo que es, entonces haces lo que hace Michael Saylor sin miedo, compras y te da igual que estén máximos porque sabes que está diseñado para subir. Si no lo entiendes, te puede entrar miedo, vienen correcciones como la de hoy y dudas, dices, ¿y si cae a 50.000? Pero si lo tienes claro como lo tiene claro Michael Saylor, si conoces lo que es Bitcoin, es lo que te quita las dudas. Por eso es muy importante entenderlo, ¿no? Es lo que suelo decir yo siempre, tienes que entender Bitcoin, porque tiene muchas aristas. Puedes entrar por una arista tú, por ejemplo, de que es finito y tiene 21 millones, pero si no ves el resto de aristas, no ves realmente lo protegido que está Bitcoin y lo diseñado que está para subir contra el dinero fiat realmente en el largo plazo. Pero cuando llegas a ver todas las aristas que componen Bitcoin y lo entiendes en su conjunto, entonces te das cuenta de lo que es y actúas como actúa MicroStrategy y como actúa Michael Saylor sin miedo, ¿no? Y en cuanto a Bukele, pues sí, lo que decías, está sacando un poco de pecho y es verdad que había estado un poquito con perfil bajo. ¿Por qué? Pues porque bastante le habían dado anteriormente con sus compras, porque había entrado en pérdidas cuando entró en el mercado en corrección, como para decir que tenían más Bitcoin de los que realmente tenían, ¿no? Entonces ahora que ya está en beneficios, pues ha dicho, mira, ahora tenemos esto, tenemos esta cartera, y ha hecho un ejercicio de transparencia que no hay en ningún país del mundo, que es mostrar lo que tienen. Y todo el mundo puede ir a la blockchain, puede comprobar esa dirección de Bitcoin que tiene la cuenta de El Salvador y puede ver desde dónde llegan las transacciones también. O sea, esa wallet fría le han llegado transacciones de varias otras direcciones en las que tenía en El Salvador Bitcoins. Entonces, la gente puede ver qué otras direcciones tiene El Salvador de Bitcoin, que seguramente se utilizarán pues, para ingresar dinero por los pagos de las visas que compran las personas que quieren tener ciudadanía de El Salvador y que pagan con Bitcoin. Servicios que hacen a los comercios también que los pagan en Bitcoin y no han cambiado a dólares. El Salvador se los ha quedado en Bitcoin. Minería, están haciendo minería directamente el gobierno de El Salvador y esos Bitcoin que sacan de la minería los han mantenido también, entonces por eso tienen más Bitcoin de los que habían comprado, porque no solo han comprado, sino que han recibido pagos en Bitcoin y han minado Bitcoin y por eso tienen tantos Bitcoin y no lo había dicho Bukele hasta este momento seguramente por eso, porque por no crear más alboroto y ahora que está el mercado arriba, pues muestra la cartera y así todo el mundo puede comprobar lo que se hace en esa cartera, todo el mundo puede comprobar de qué direcciones vienen esos Bitcoin y encima pues ha desatado una ola de donaciones, de pequeñas donaciones de simpatizantes, ¿no? de Bitcoin y de lo que está haciendo El Salvador por Bitcoin que han llegado a la cartera a esta dirección de Bitcoin que ha publicado Bukele, ¿no?
Desde luego, Miguel, como bien estás explicando la jugada a Bukele, en su día la apuesta, y ahora encima, como bien decías, publicando esta wallet, pues recibiendo algunas donaciones que, bueno, pues nunca vienen mal. Muchísimas gracias, Miguel, por estar por aquí una semana más y poner un poquito de luz en todos estos asuntos, en toda esta semana histórica para el mercado cripto. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Gracias a vosotros, es un placer. Gracias, Miguel. Un saludo. Seguimos pendientes, como ven, del mercado cripto, de su actualidad, también de todas las noticias económicas, geopolíticas. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión.